Muy buenos días, amigos, bienvenidos a una nueva edición de este programa Carabedos. El día de hoy vamos a tocar un tema que hemos considerado importante resaltarlo en la semana porque estamos viendo brotes, brotes ansiosos y algunos temas importantes que se están viendo en los medios, y vamos a hablar sobre si es posible mantener una vida sin el contacto con otras personas, llámese familia, llámese entorno laboral, etcétera, etcétera. Y para ello, esta semana nos acompaña, como siempre, en la conducción del programa Leopoldo Carabedo, y tenemos dos grandes invitados esta semana. Nos acompaña José Antonio Pérez del Solar. José Antonio es psicólogo de profesión, además es consultor en recursos humanos y también es terapeuta en el área sistémica. Y también tenemos a Patricia Vargas. Patricia Vargas es administradora de formación, se desempeña en el mundo de los recursos humanos también a nivel corporativo, tiene mucha experiencia en el mundo corporativo, con su experiencia en el mundo industrial y en el tema de servicios, y vamos a hablar con ellos hoy día para preguntarles un poco sobre la realidad, qué es lo que estamos viendo. Y voy a hacer la primera pregunta, voy a preguntarle a Patricia el día de hoy, justamente si es que, es posible realmente vivir sin contacto con otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que tú estás revisando y analizando en el mundo corporativo actualmente, ¿no? ¿Cómo están? Buenos días. Mira, vivir sin contacto en verdad no se puede, pero lo que tenemos que hacer es tratar, ¿no? A través de la pantalla, estar en contacto, o sea, ver, conocer más a nuestro cliente interno, a nuestro personal. Creo que esto también nos ha servido para toda esa información que tenemos a veces en nuestras áreas de bienestar, llevarlas, ¿no? Llevarlas, volcarlas, tantas encuestas, estadísticas que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Cuántas familias se compone? ¿No? Y con toda esa data poder hacer actividades a través de la pantalla que nos puedan integrar, que nos puedan conectar, ¿no? Ver sus necesidades, hacerles entender que al igual que ellos, estábamos también al comienzo en una nebulosa, que no sabíamos cómo íbamos a afrontar esto, pero que juntos, ¿no? Siempre con información, tratando, ¿no? de estar conectados. Ahora también nosotros usamos mucho el tema del WhatsApp, ¿no? Por grupos, ¿no? Generamos un líder de grupo para que siempre esté en contacto y está recibiendo información de los colaboradores, para que así también tengan esa cercanía, ¿no? Y no perder el contacto, porque es difícil, ¿no? La rutina no es una rutina de home office tradicional, ¿no? Porque en el home office tradicional nosotros estábamos en casa, pero nuestros hijos estaban en el colegio, nuestra familia haciendo sus demás actividades. Ahora no, ahora todos tenemos que priorizar un espacio dentro de la casa. Entonces, si uno también entra por ese lado con los colaboradores, ¿no? Se dan cuenta que hay una cercanía, a pesar de que no hay ese contacto, no hay el almuerzo juntos y no estamos, ¿no? celebrando. Las celebraciones cambian, empezamos a migrar a formas, ¿no? diferentes, ¿no? a través de la pantalla y dándonos los espacios también, ¿no? Yo pienso que es prioritario establecer tiempos, ¿no? Con esto del home office también fue un tema, ¿no? del tiempo, ¿no? Que pasa sentado en la máquina, porque al estar todo el día en tu casa, como que se pierde la línea, ¿no? ¿Hasta qué momento trabajo? ¿Hasta qué momento puedo seguir recibiendo las llamadas de mi jefe, de mis colaboradores? Entonces es eso, ¿no? Ordenarnos. Pero sí, Sí. siempre necesitamos contacto. De acuerdo, y ahí iba a hacer una acotación porque dentro de lo que decías, ¿no? El tema del WhatsApp, yo creo, es mi percepción, y en todo caso también me da pie a preguntarle a José Antonio en su experiencia, lo que está haciendo a nivel de gestión de consultoría en recursos humanos, pero hay una diferencia también generacional, ¿no? El nivel de contacto con las personas, porque los denominados millennials, o ahora ya no son millennials, en la nueva generación siguiente, ¿no? Son personas que sí están acostumbradas a vivir y a trabajar sin contacto físico, ¿no? A veces nosotros, por lo menos, que somos los denominados algunos generación X, que estamos, que nos cuesta a veces la relación
por WhatsApp solamente, ¿no? Cuando tú hablas con una persona bastante más joven, un millennial, y a veces lo llamas por teléfono y no suelen contestar el teléfono. Sin embargo, le mandas un WhatsApp y te contestan en 5 segundos. No sé, en todo caso, José Antonio, ahí preguntándote un poco a ti en tu experiencia, qué es lo que tú estás viendo desde el punto de consultoría en recursos humanos y cómo estás viendo si es que podemos vivir sin contacto con otros a nivel de los procesos y lo que estás llevando en consultoría actualmente, ¿no? Mira, ahí lo voy a dividir rápidamente en tres partes, ¿no? Yo creo que a nivel organizacional no hay empresa que esté subsistiendo que no pueda tener contacto. La diferencia, como mencionó Patricia, es el tipo de contacto, ¿no? Tenemos contactos muy breves, como pueden ser reuniones cortas en las mañanas, que es otra cosa que está afectando más que el COVID, creo, los estilos de liderazgo de algunos jefes que quieren tener reuniones constantes con sus empleados y a veces fuera de la hora de la oficina, pero eso tiene que ver más con el afán de control del jefe que con la real necesidad de estas reuniones, ¿no? Para el tema de selección de personal, que es una de las cosas que nosotros vemos, o sea, tiene que haber un contacto para las entrevistas, ya sea por videollamada WhatsApp, Zoom, Teams, etcétera, cualquiera. Ese es por el lado organizacional. O sea, no hay empresa que esté subsistiendo, salvo que tú seas tu propia empresa, que no pueda, que esté manejándose sin contacto, ¿no? Y recordemos que en este momento, por más que estemos en cuarentena, más del 80% de la economía está funcionando y muchos están en físico, ¿no? Entonces, si se ve en la cara, si no son todos los días, son algunos días por semana. En el lado de la terapia, sí me vino un caso, varios casos de adolescentes o adultos jóvenes con sus padres, ¿no? Donde claramente no se entienden y señalan que no se comunican, y el ejemplo que tú decías viene así como anillo al dedo porque el chico le escribe por WhatsApp a la mamá o al papá, y para el papá, para el adulto responsable, eso no es comunicación. Ellos quieren sentarse cara a cara para conversar, porque esa es comunicación para ellos. Lo otro no. Entonces, ni siquiera lo leen a veces, los mensajes de los hijos. Y los hijos le dicen, pero te estoy contestando todo, ¿no? Y ven como una exigencia muy fuerte el tener que sentarse cara a cara a escuchar al padre. Y en cuanto a la evidencia personal, yo creo que es absolutamente posible vivir solo. Desde Diógenes en la antigua Grecia y los filósofos de la escuela y luego los estoicos han enseñado eso, que uno puede vivir solo. Las dependencias acerca de otros tienen más que ver con las carencias de uno, y ahí el doctor Leopoldo seguro nos podrá comentar sobre las sombras de Jung, etc. Ahí, eso, efectivamente, a ver qué nos va a decir Leopoldo ahora con su experiencia previa en el contacto con las otras personas, porque entiendo que también a nivel de terapéutico tú también estás haciendo terapia, incluso desde antes de la pandemia ya hacías terapia virtual, incluso con muchos pacientes que tenías que se han ido a vivir fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera como lo tocamos incluso en algún programa cuando hablábamos del cambio a la realidad virtual ahora, ¿no? Incluso el hacer deporte virtualmente, el hacer con entrenadores virtuales o laboralmente, lo que tú decías, José Antonio, hace un rato, ¿no? Está probablemente viendo lo positivo de esta coyuntura, y después le vamos a dar paso también a Patricia, están siendo mucho más efectivas las reuniones, ¿no? A nivel corporativo, mucho más precisas, las reuniones están siendo mucho más cortas. Así que, bueno, igual preguntar a Leopoldo, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva terapéutica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta realidad? Claro, lo que han comentado tanto Patricia como José Antonio trae una serie de planteamientos y preguntas. ¿No? Yo quiero partir del hecho de que el ser humano es un ser social por naturaleza.
¿no? Nosotros no nos podemos construir como personas si no es con los otros, ¿no? Necesitamos el cuidado temprano de la madre, la familia, el entorno, para desarrollarnos. Y uno puede alcanzar. Lo que decía José Antonio es interesante, me ha hecho acordar de ahí una congregación, los Cartujos, que son unos monjes que viven en las colinas, en los montes de Grecia, que hacen votos, durante 5 años no hablan, están más o menos aislados, hacen su trabajo, pero se ven de vez en cuando, sobre todo a la hora del almuerzo, la comida, ¿no? Por lo menos la vista de estar acompañados con otros. Y de hecho, lo virtual es una manera de conectarnos, que ha suplido la posibilidad del aislamiento. Incluso se me ha venido a la mente, Robinson Crusoe tenía viernes de acompañante, porque creo que la soledad absoluta, ¿no? Esta película de Tom Hanks, El náufrago, se veía lo terrible que es la persona que está aislado, solo, y lo que hace en su mente recordar, comunicarse, pensar en los demás, que ha sido producto de su relación, ¿no? Entonces, lo que sí, la virtualidad y la pandemia lo que nos ha puesto sobre la mesa son diversas formas en las que el ser humano va a tener que vincularse. Pero por encima de todo, hablando de las reuniones, del contacto, es la idea de cómo nos leemos unos a otros, cómo nos entendemos, ¿no? Cómo hacemos para sintonizar con las necesidades, los afectos, los pensamientos del otro y, como algunos señalan, cómo hacemos para predecir, porque parte del desarrollo humano es la capacidad de predictibilidad de las cosas que le suceden, ¿no? Entonces, uno de los elementos más angustiosos que tenemos los seres humanos es la incertidumbre. Y todo este momento nos ha generado un gran tema de incertidumbre, pero lo tratamos de compensar con algunas cosas de las que ya conocemos e introduciendo cosas que son variables, ¿no? Las reuniones, la terapia virtual. Me encuentro atendiendo chicos de 14, 15 años. Yo me imaginé que iba a ser muy difícil, pero resulta que son fluidísimas las sesiones, ¿no? Y uno se va yendo, se va acostumbrando, e incluso el otro día estaba viendo una información de expertos que eran de distintas disciplinas y además eran de universidades como Harvard, Yale, este tipo de universidades, que sostenían que ya va a ser muy difícil volver a la presencialidad en el trabajo, por ejemplo, en la terapia, ¿no? Para muchos pacientes se les acomoda el entrar virtualmente y después no demorarse pues 1 hora en ir, volver a su trabajo, a su casa, donde sea. Pero se va a necesitar también los espacios presenciales. Quizá eso que se veía como más natural va a necesitar con el tiempo, por ejemplo, de las cosas que decía, ¿no? Y esto tiene que ver con José Antonio y con Patricia, que cada vez en las empresas se va a viajar mucho menos, ¿no? Van a haber menos hoteles donde se hagan viajes de trabajo, de encuentros, de corporaciones, porque ya lo virtual ha sido introducido. Entonces van a haber cambios en las organizaciones, pero van a necesitarse espacios donde nos veamos, conversemos presencialmente y quizás surgirán pues nuevas actividades que hasta ahora no las hemos visto, pero tendrán que irse creando espacios para el encuentro. Es importante lo que mencionas ahorita. De hecho, en algún momento escuchaba que, si bien es cierto, en el mundo corporativo se han perdido muchísimos empleos y se han perdido muchas empresas, han quebrado en general en el mundo, pero esta coyuntura está desarrollando una nueva tendencia que se va a ver en los próximos 4 o 5 años, que van a aparecer
nuevos tipos de negocios. O sea, en realidad se va a dar pie a nuevos tipos de negocios. Como anécdota, esta semana que estaba manejando por Lima, pasé justo por San Isidro, en una avenida principal donde hay varios hoteles, y muchos hoteles ejecutivos, efectivamente, y con mucha pena los vi cerrados, tapiados, con las lunas tapiadas y todo, porque el grueso del negocio de ese hotel era recibir ejecutivos extranjeros que venían a hacer trabajos a Lima. Y regresando a la pregunta para Patricia, esta pregunta que, viendo lo positivo también de la pandemia, de lo que mencionaba José Antonio hace un rato, se están viendo resultados positivos a nivel de efectividad en las reuniones, un poco lo que mencionaba José Antonio, ¿no? El tema de que las reuniones están siendo más efectivas, ¿cómo lo estás viendo? Porque también hemos estado viendo eso, ¿no? Lo que decía Leopoldo, no tener que trasladarnos, el poder disponer de nuestros tiempos combinado también con tiempo de familia, ¿no? Con tiempo personal, tiempo en la casa, con la familia. Tiene lo bueno y lo malo de alguna manera, pero viendo lo bueno, lo rescatable, el tiempo de no perder en Lima particularmente, que es una ciudad súper congestionada, muy desordenada a nivel de tránsito y donde se pierde mucho tiempo en el traslado de un punto al otro, para reuniones que a veces duran 15, 20 minutos, cómo estamos viendo la parte positiva de este efecto, ¿no? En el contacto con reuniones mucho más efectivas. Sí, o sea, ahora podemos tener más reuniones. O sea, el gerente puede participar en más reuniones con el personal. O sea, en las reuniones corporativas antes no, ya se limitaba su espacio a ciertas reuniones por el tiempo. Ahora con la nueva coyuntura hay una mayor, o irónicamente, presencialidad, ¿no? En general de todos. O sea, se hacen más cortas, sí, porque es más como estamos, hacemos, avanzamos, continuamos, ¿no? Porque ha sido también un aprender para todos, porque hemos tenido que aprender a delegar, pero tal cual es la palabra, ¿no? Delegar, ¿no? Y manejarnos, entender que es lo bueno que es tener objetivos, ¿no? Tener metas claras. O sea, yo no te tengo que estar siguiendo, ¿no? Estás en tu oficina, estás sentado o estás tomando el café. Al final del día es los resultados que se den en el tiempo, que estés acompañado, que siempre se sienta que hay un área, en mi caso de recursos humanos, que está ahí, presente. O sea, no estamos físicamente, pero estamos ahí. O sea, tenemos una línea, ¿no? Donde pueden llamar, ¿no? O sea, y siempre con detalles, ¿no? Ahora también tenemos actividades que se hacen, ¿no? A través de la virtualidad, ¿no? O sea, tenemos, por decir, ¿no? Ya con el tiempo, cuando ya nos hemos adaptado al comienzo, no, porque sería mentira. Al comienzo todos estábamos como que no sabíamos a dónde, cuánto iba a durar, ni cómo iba a ser. Todos estábamos muy ansiosos, ¿no? Con el tema de qué tan, ¿no? tan contagioso era. Entonces no había espacio era más bien un espacio de contención, ¿no? Que estamos tranquilos, bien, todos. Pero ahora, porque ya pasó el tiempo, ya empezamos con actividades, ¿no? Tenemos, por decir, ¿no? Hacemos a fin de mes, por ahí siempre tenemos una actividad. Por ejemplo, este fin de mes, un bingo, ¿no? Un bingo virtual. Participan, se inscriben, ¿no? Por lo general tienen mucha acogida, se hacen, ¿no? Y participan. Y no es que sorteemos cosas, pues, glamorosas, ¿no? O sea, sorteamos días libres, tiempo, y pega, ¿no? Gusta, se siente, y participamos todos, ¿no? Son detalles, ¿no? Para que eso también nos ha hecho conocernos, ¿no? Porque muchas veces estábamos en las oficinas, pero cada uno estaba en su área y no se conocía con las otras áreas. Ahora sí, porque tenemos que también formaron equipos, grupos, ¿no? Cambian las dinámicas de trabajo, tenemos que estar más conectados para que el negocio fluya. O sea, yo eso sí lo veo como muy positivo, ¿no? O sea, el tema, ¿no? de que cortamos tiempos, ¿no? Tenemos más espacio también para nuestra casa, para nuestra familia. Bueno, no podemos salir mucho, pero ¿no? También incentivamos que esa hora que tienen para que salgan y que por lo menos den una vuelta, que la tomen, que la hagan, que no estén todos sentados. Hicimos ¿no? Dentro del trabajo, trajimos a un experto, ¿no? Para que les enseñe ¿no? a moverse, ¿no? A hacer ejercicios, ¿no? Y de ahí formamos que, ¿no? Por cada, rotando, o sea, vino una vez, enseñó y ya de ahí pasó, ¿no? Entre nosotros hacemos los ejercicios, o sea, toca cada uno, entonces eso también, ¿no? Como que
Y ya les das otra responsabilidad, y la gente le gusta, participa, ¿no? Por ese lado, sí, ahí tiene sus ventajas. Sus puntos positivos. Y ahí también quería preguntarle a José Antonio, en todo caso, desde tu otra óptica, José Antonio, desde tu posición de consultor en reclutamiento, si es que hay algún cambio en lo que ahora, en realidad un poco probablemente antes, en la estructura de lo que se pedía en un perfil, en una posición, ¿no? Era una estructura tal, y ahora de repente eso está cambiando. ¿Cómo estás viendo ahora lo que las empresas están pidiendo, ¿no? Porque hay que tener también mucho manejo de habilidades blandas en los nuevos procesos, ¿no? Sí, bueno, relacionado con eso de las habilidades blandas, primero decir que todo este tema de la virtualidad está trayendo un recambio generacional en los jefes, ¿no? Los jefes muy a la antigua, muy controladores, están desapareciendo o están, en algunos lamentables casos, haciendo añicos el clima laboral de su gente que no está en las oficinas, pero que los quieren seguir controlando y hasta les piden que llenen hojas de Excel de qué están haciendo las 8 horas del día, aunque no lo vean. O sea, yo tengo amigos que les están haciendo pedir eso. En cuanto a la selección, sí, también está cambiando. Por ejemplo, tenemos unos clientes transnacionales que antes uno de los beneficios que ofrecían, es una empresa muy grande, era la movilidad al exterior. Ya no la están ofreciendo, porque ya saben que ya no necesitan mandarte a X país, porque ese trabajo que ibas a hacer ahí lo puedes hacer ahora quedándote en Perú. Puedes tener la misma responsabilidad, pero con base en Perú, ¿no? Y en términos de eficiencia para el reclutamiento, yo creo que esto está funcionando estupendo si las empresas se saben organizar. Y claro, como tú decías, ¿no? Hay grandes afectados, los hoteles, por ejemplo, los que hacían las grandes conferencias o atendían ejecutivos, o todas las empresas dedicadas a alquileres de oficinas, ¿no? Y más bien un tema, no va a haber tiempo hoy, pero que hay que tocar y estar prevenido es no si se puede estar solo, sino cuánto va a costar el querer volver a estar juntos, el temor al contacto a pesar de la necesidad que podamos o no tener cada uno, que creo que eso es diferentes escalas, lo que uno puede necesitar o no tener un contacto físico con otro, el temor que vamos a tener luego o que algunos van a tener acerca de eso. Y ahí voy a rescatar uno de los puntos que mencionaste ahorita para preguntarle a Leopoldo, porque lo hemos resaltado y lo hemos visto. Yo lo veo también con algunas personas, amigas mías, que también trabajan con personas probablemente mayores, no sé si tiene que ver con un tema generacional o con un tema cultural, ¿no? Esta necesidad de control, ¿no? De control de que, bueno, en la empresa antes quería que estés aquí las 8 horas o 9 horas o 10 horas que tengas que estar trabajando acá y quiero verte, cuando realmente tu posición, esta coyuntura nos ha demostrado que la puedes hacer virtualmente sin ningún problema. Entonces, como ya no te veo físicamente en la empresa sentado en tu escritorio, necesito controlarte ahora de alguna forma, ¿no? Y como tú dices, eso está jugando en desmero del negocio, en desmero del liderazgo de esta persona, porque de alguna manera termina siendo un liderazgo impositivo y no termina siendo un liderazgo adjudicado por el valor que le ofrece al equipo ni a la empresa. Y ahí me da pie a preguntar a Leopoldo justamente qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que se ve en las personas que tengan, no sé si, no es un problema, digamos, o podría denominarse una especie de problema en el sentir que tienen que tener el control de las cosas, ¿no?
Yo creo que eso pasa más por rasgos de personalidad, ¿no? Hay gente joven también que es muy controladora y que, bueno, en ese sentido, como bien han señalado, eh, eh, esa, esa obsesión, ¿no? Por saber qué está haciendo el trabajador, la persona que está en el equipo, las 8 horas o 9 o 6, lo que sea de trabajo, realmente es un desgaste que no lleva a ningún lado, sino simplemente a tranquilizar. Lo que busca el obsesivo es tranquilizarse de esa incertidumbre, porque si algo padece el obsesivo es de la duda y la incertidumbre. Entonces busca cosas que le den certeza y eso puede terminar siendo un desgaste inmenso. Ahora, yo no he tenido experiencia corporativa, organizacional, ¿no? Y escuchándolos, eh, me viene por lo menos una idea que algunos plantean, ¿no? Se pensaba que Darwin había sostenido que el más fuerte es el que sobrevive, pero en realidad es el que se adapta el que sobrevive, lo que nos transmitía Darwin. Entonces, la realidad del mundo nos ha generado situaciones distintas. Lo que vemos es cómo nos estamos individualmente, familiarmente, organizacionalmente tratando de acomodar a cómo es esta, esta nueva situación. Algo que decía José Antonio que me parece interesante es cuánto va a costar el volvernos a ver, ¿no? Y eh, para muchas empresas es una serie de replanteamientos que pueden ser también muy creativos y que puede generar una excelente oportunidad de repensar las cosas, ¿no? Que creo que es lo que ayuda a adaptarse a las nuevas circunstancias. Y, por ejemplo, hay un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que decía que después de las pandemias la necesidad de entrar en contacto se hace inmensa. No sé cómo será con la actual, ¿no? Porque tanto se ha pregonado que nosotros somos los posibles afectados, pero también somos los posibles atacantes de nuestros amigos y compañeros, ¿no? El cuidado de entre nosotros, la distancia social, cómo se va a manejar después de la vacunación, en fin, todo esto nos trae interrogantes que hay que ir resolviendo, pensando, y no hay nada dicho y cerrado, ¿no? Sino que nos va a traer nuevas alternativas y irán surgiendo de acuerdo a cómo la creatividad nos lo permita. El ser mayores, en mi caso, yo trato de mantener una flexibilidad en la mente y una capacidad de ver en la perspectiva las cosas y no aferrarme al pasado, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que podemos hacer nosotros con la gente más joven, ¿no? Darles la posibilidad de que piense en su vida, su futuro, de una manera más flexible. ¿Sí? No es lo que nosotros vivimos, es lo que la gente, las generaciones nuevas van a vivir y eso tenemos que nutrirlo con recursos, capacidades que irán surgiendo, me imagino, con la vida. Así es. Y bueno, como hemos visto en el programa ahora, hay muchas cosas que se van destapando y es un poco lo que vemos en este programa. Cada semana a semana vamos entendiendo y aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, yo quiero antes que nada, para cerrar el programa, agradecerles tanto a José Antonio como a Patricia su participación el día de hoy. Vemos que hay un montón de temas por seguir explorando, así que nos vamos a comprometer a los dos para poder invitarlos más adelante al programa y quiero aprovechar de invitar primero a Patricia para que nos dé sus palabras de cierre y agradecerle nuevamente su participación el día de hoy. No, gracias a ustedes. Como estaban comentando, ¿no? Este es un tema de adaptarnos, ¿no? Y verlo de una forma positiva. Tenemos ya la posibilidad de que se abrió la puerta. No es
imposible trabajar desde casa, se puede. Bajo las condiciones correctas va a ser una gran oportunidad para mucha gente que está, ahora puedes, en un tiempo vas a poder contratar gente de provincia, no se va a tener que mover de su provincia, va a trabajar vía virtual en cualquier empresa, no solamente a nivel de provincia, en cualquier parte del mundo. Entonces, esta es una puerta, esta es una ventana que ya se abrió. Valorar más los espacios que tengamos de reunirnos otra vez. Yo pienso que la tendencia va a ser que ahora sí, van a haber reuniones, las presenciales, pero van a ser esas, reuniones presenciales de tipo comités, ¿no? Juntas muy puntuales, se van a valorizar los espacios. Ahora se ve pues que tantas oficinas que se alquilan también, ¿no? Ya no van a ser tampoco tan necesarias, ¿no? Porque un espacio de coworking para una reunión puntual con tu equipo una vez al mes o quincenal, suficiente. Y de ahí cada uno ya, en donde esté, puede empezar a trabajar y hacer sus cosas, ¿no? Entonces, nos reestructuramos, cambiamos, somos móviles, ¿no? Y seguir así, ¿no? Adaptándonos, viendo, sacándonos provecho de la situación que se nos presenta, ¿no? Tratando de ver lo positivo y avanzar, ¿no? Las nuevas generaciones pues ya están totalmente yo veo a mis hijas, ¿no? Al comienzo fue un shock, pero ya pues el colegio se hace virtual, comienzan, extrañan un montón, es verdad, extrañan a sus amigos, a sus amigas, el contacto, el reírse, el estar ahí ¿no? en la chacota, pero es un proceso. Ellos saben que de acá, saben que van a volver, eventualmente volverán un par de horas al colegio, pero suficiente. Entonces dicen, ya, es algo, es un avance. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Hay más positivo que negativo, y bueno, y adaptémonos. Es verdad, me has hecho acordar, es verdad, la virtualidad escolar también, mi hijo mayor también me dijo la semana pasada, ¿no? Que ya quería regresar al colegio, ¿no? Obviamente su mamá es la más interesada en que regrese al colegio también, ¿no? Pero bueno, vamos a adaptarnos poco a poco. Y nada, bueno, igual José Antonio, tus palabras de cierre, agradecerte tu participación el día de hoy y igual comprometerte para más adelante, porque hemos visto que hay un montón de temas que podemos abordar relacionados al mundo de los recursos humanos, ¿no? Yo creo que si esta crisis no es todavía más fuerte, si no se resuelve este año o hasta la mitad del próximo, va a haber, como en todo sistema, la tendencia a volver a lo anterior, ¿ya? Y que esto de la virtualidad, salvo para algunas cosas como las terapias o algún tipo de formaciones, etcétera, ya se va a quedar en la virtualidad en gran medida. En términos de las organizaciones, de las empresas, va a quedar más como un beneficio para algunas personas y un beneficio optativo además, ¿no? Porque van a haber algunas personas que definitivamente van a tener que regresar al trabajo de oficina, otras que van a claramente preferir volver a la oficina. ¿Pero por qué? Pero por términos prácticos, ¿no? No todos vivimos en departamentos de 200 metros cuadrados, sino la gran mayoría de la población vive en departamentos de 50, 70 o mucho menos, y son muchas personas ahí. Entonces, si tú le das la oportunidad de decidir si quiere volver a la oficina o no, sin contagiarse, va a elegir volver a la oficina. Yo creo que esto de la virtualidad, en términos de corporativos, va a quedar más como un beneficio para algunos ejecutivos que algo que se va a quedar como instaurado. Uh-huh. Sí, es correcto, es correcto. Yo también pienso como tú que o sea, se va a replantear el mundo corporativo, se va a seguir replanteando, ¿no? He tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos que son, digamos, importantes directores en las empresas donde trabajan y ellos mismos se han dado cuenta de que
se está replanteando el mundo corporativo. Hay posiciones que efectivamente, como tú mencionas, requieren de un trabajo presencial. Hay trabajo de campo, ¿no? Hay diferentes industrias, ¿no? Supermercados, bancos, etcétera, que eventualmente no se pueden hacer virtualmente. Pero hay mucho trabajo dentro del back office de estas empresas que eventualmente puede ser optativo, ¿no? El trabajarlo desde casa o no, o tener espacios intermedios, como tú mencionas y como decía Patti también, o sea, espacios intermedios en donde van a haber espacios para reuniones, pero luego el resto de los días es oficina y home office independientemente, ¿no? Pero bueno, va a dar mucho que plantear. Las palabras de cierre, por favor, al doctor Ilustre para despedirnos el día de hoy. Claro, me ha hecho pensar, ¿no? El colegio va a tener que replantearse sus objetivos, ¿no? Ya no va a ser el acúmulo de información, sino el desarrollo de las capacidades personales, ¿no? Va a tener que verse de otra manera y de repente no se necesita estar las 8 horas o de repente eh, acomodar distintos horarios o cosas distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y donde los chicos aprendan a convivir, a conocerse, a ser solidarios, a tener lazos afectivos, a ver otras cosas en las personas, ¿no? Y porque nosotros no necesitamos unos a otros, ¿no? El mundo no podría funcionar si no nos relacionáramos. Incluso se piensa que si la humanidad ha subsistido es porque formaba parte de grupos, de comunidades, de tribus, en fin, siempre nos organizamos alrededor con otras personas. Lo que estamos hablando es las maneras, cómo van a ser esas formas de organizarse en adelante, pero esa parte de presencia en la escuela nos tiene que preparar para el desarrollo de las habilidades blandas, de algo de información, y la virtualidad pues nos preparará para las cosas tecnológicas y las necesidades del mundo futuro. Y tendremos que ir viendo eso, ir pensando alternativas, ¿no? En todo caso, siempre lo maravilloso del ser humano es que tenemos preguntas, inquietudes, como las tiene este programa, y vamos escuchando a distintas personas, vamos aprendiendo todos. Es verdad. Y gracias a José Antonio, gracias a Patricia. Es verdad el tema de que el mundo se ha creado con preguntas y respuestas. Si no, no estaríamos donde estamos. Así que, pero bueno. Nuevamente, José Antonio, Patti, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comprometerlos para más adelante. Si ustedes consideran que la información que han recibido el día de hoy es relevante, les interesa y quieren compartirla, por favor háganlo. Si les interesa suscribirse al programa, suscríbanse al programa aquí en el canal y nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva edición de este programa Carabedos. Nuevamente, José Antonio, Patti, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.